Hey, ¿qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quiero hacer un video completamente diferente, ya que he visto que muchas personas se están quejando del peso tan bestial que tiene el juego y asimismo de la optimización que tiene el juego. Y es que lamentablemente a lo largo de las temporadas, entre más avance, más va a pesar el juego, más complicado va a ser que lo corra decentemente y muchos dispositivos se van a quedar sin poder jugarlo. Entonces lo que pretendo con este video es tratar de ayudar a muchas personas a que puedan jugar de una manera más decente este juego. No voy a realizar milagros ni voy a darles una solución definitiva porque es muy complicado. La variedad de dispositivos Android, que es al público al que está enfocado este video, es muy amplia. Hay muchas marcas, hay muchos tipos de procesadores, entonces no es fácil darle una solución a todos. Sin embargo, aquí quiero compartirles los tips y trucos que hago yo o que sigo yo para que el juego me vaya bien. En mi caso, yo tengo un dispositivo Huawei G9 2019. Este tiene un procesador Kirin 710 y tiene 3 GB de memoria RAM. Su versión de Android es 9.1 y en este dispositivo el juego me va bien. No puedo decir que me va perfecto porque no es así. De hecho, he tenido muchos problemas estos días con la optimización porque los FPS se me bajan muchísimo. Es constante, es en muchas partidas, no es en momentos exactos, sino que es en general. Sin embargo, haciendo algunas cositas he tratado de corregir esto un poco. Entonces puedo decir que en este dispositivo el juego me corre decentemente. De 1 a 10 me corre por ahí un 6-7. Entonces, para que se guíen más o menos con este dispositivo, miren el suyo a ver qué tan potente es en comparación con este y asimismo se hacen a la idea de si pueden solucionar ese problema o si ya de plano el juego murió para ustedes. Estuve buscando información sobre los requisitos mínimos para el juego, pero la verdad en la página de Call of Duty Mobile no encontré nada. En Google Play del juego encontré que se necesitaba 4.3 en la versión de Android en adelante, pero nada más, no decía nada de procesador ni de memoria RAM. Busqué por otro lado y encontré que bueno, se necesita 2 GB de memoria RAM por lo menos mínimo, Android 5.1 en adelante y 4.1 GB de almacenamiento interno. Sin embargo, no decía nada del procesador, y es que el procesador es lo más importante porque dependiendo del procesador en algunos dispositivos lo correrá mejor o no, porque el juego está bien optimizado para algunos procesadores y para otros no. Así que bueno, dicho esto, empecemos de una vez con lo que yo hago en el celular. Vamos a empezar primero con el celular para hacer que el juego me vaya de una manera más fluida. El primer tema que vamos a tocar es el almacenamiento, que este es uno de los problemas por los que se está quejando la gente actualmente, y es que el juego cada temporada pesa más, y esto es porque temporada tras temporada le agregan y le agregan y le agregan y le agregan contenido, entonces evidentemente va a pesar cada temporada mucho más. Entonces, si tu dispositivo no cuenta con mucho espacio, y yo hablo de mínimo unas 8 GB puede ser. Si tienes menos que esto, la verdad es que es muy complicado que el juego lo puedas descargar porque pesa muchísimo, la verdad. Aquí les muestro un pantallazo de cuánto pesa en mi celular y claro está que yo no le he descargado algunos recursos, así que es que esto pesa casi 10-12 GB si descargas todo. Entonces, si tu dispositivo tiene menos de 8 GB, la verdad es que es muy complicado, pero bueno, pueden intentar. ¿Qué pueden hacer? Primero, borrar las aplicaciones innecesarias, o sea, esto es de manual. Si su dispositivo no tiene suficiente espacio, lo más recomendable es que eliminen las aplicaciones que no usan o que en su caso las reemplacen por aplicaciones Lite. Entonces, si tienen Facebook, esa aplicación pesa como 500 megas, pueden borrarla y descargar Facebook Lite, que pesa mucho menos y consume mucho menos de RAM, que eso también nos va a servir muchísimo, pero esto lo vamos a ver más adelante. Lo mismo pasa con otras aplicaciones como Instagram, Twitter, entre otras. Borren estas aplicaciones y se descargan la versión Lite si las usan. Si no las usan seguido, la verdad es que mejor borrenlas de plano, porque así también van a ahorrar espacio en la memoria RAM. Otra cosa que pueden hacer es deshabilitar las aplicaciones que vienen por defecto en el celular, que esto a mí personalmente me parece un abuso, que tú estés pagando por un celular nuevo y que te obliguen a tener aplicaciones que no usas y no las puedas borrar, supuestamente porque si las borras no funciona el dispositivo, pero es pura paja. Así que bueno, aquí les muestro que yo tengo deshabilitadas prácticamente todas las aplicaciones de Google. No me borra mucho espacio, pero no las tengo funcionando en segundo plano, ni consumiendo RAM, ni pidiéndome actualizaciones constantemente. Entonces esto, para ahorrar espacio y RAM,
sirve muchísimo. Por otro lado, si ustedes tienen fotos, videos, memes, todo este tipo de contenido que descargan, bórrenlo también, o no lo borren, sino que pásenlo, puede ser a la memoria externa donde no afecte el almacenamiento interno como tal. Entonces pásenlo a la memoria externa y ya, porque esto también consume bastante espacio, además de que cuando tu dispositivo está muy lleno, está muy saturado, también se pone lento. Entonces yo les recomiendo que constantemente estén borrando este tipo de contenidos o que los estén pasando a una USB o a la externa o a otro lado. Otra cosa que puedes hacer, y esto te va a ayudar a ahorrar espacio y también rendimiento en la memoria RAM, es usar aplicaciones que borren la caché y la basura del teléfono. Los dispositivos más actuales ya cuentan con aplicaciones de este tipo preinstaladas, entonces revisa si el tuyo tiene esta aplicación y constantemente, una vez al día, varias veces a la semana, elimina la caché y toda esta basura que solamente ocupa espacio y le quita rendimiento al dispositivo. Yo recomiendo que hagan esto de borrar la caché siempre antes de entrar al juego, porque esto también afecta al rendimiento del juego. He visto que cuando no borro la caché por un día o 2 días, cuando voy a entrar a jugar, el juego me da muchos lagazos, bajones de FPS, pero cuando borro la caché, el juego me da un poquito más fluido. Entonces hagan esto siempre antes de entrar a jugar. También pueden revisar si su teléfono tiene esa opción de matar aplicaciones en segundo plano, ya que estas aplicaciones también hacen que el celular tenga un peor rendimiento y que consuma muchos recursos de la RAM. Entonces, si su dispositivo cuenta con esta opción, úsenla, y si no, pueden buscar en Google Play aplicaciones que sirvan para matar tareas en segundo plano. En este caso yo no las uso porque mi dispositivo sí cuenta con una aplicación así, de hecho las cierra después de un rato, pero he visto que recomiendan aplicaciones como Greenify o Task Killer y estas cumplen la misma función, así que esto también se lo recomiendo que lo hagan antes de entrar a jugar. Cierren aplicaciones en segundo plano, cierren todas las tareas que estén haciendo y borren la caché y la basura para que el juego les vaya mucho mejor. Y bueno, en este caso hagan algo que yo siento que a mí me funciona muy bien, sin embargo no sé si funcione tal cual o si solamente su gestión, pero reinicien el teléfono antes de jugar, porque así cierran todos los procesos que lleven abiertos a lo largo de todo el día y es como darle un respiro al celular. Luego lo vuelven a encender, borran la caché, cierran las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y abren su juego, y créanme que les va mucho mejor, o yo siento que me va mucho mejor después de esto. Ahora bien, otra cosa que pueden hacer en su dispositivo, y esto ya es en las opciones de desarrollador, es lo siguiente: nos dirigimos a ajustes o configuración. Bueno, aquí cada dispositivo es diferente y pues tendrá nombres diferentes o estará ubicado en partes diferentes, así que más o menos guíense. Entonces nos dirigimos a ajustes, luego a sistema, luego nos vamos a cerca del teléfono y en donde dice compilación apretamos varias veces hasta que nos salga un mensaje que dice ya eres programador. Yo aquí ya lo tengo activado, entonces pues no me aparece ese mensaje, pero a ustedes les debe aparecer. Después de esto retroceden y les va a aparecer una opción que se llama opciones de desarrollador. Ingresamos aquí y aquí podemos hacer varias cosas. Primero nos vamos a donde dice escala de animación de ventana. Aquí aparecen 3 opciones que son similares y lo que vamos a hacer es desactivarlas. Viene por defecto en 1, lo pueden dejar en 0.5, pero yo les recomiendo que lo desactiven. Esto simplemente va a desactivar las animaciones del teléfono, entonces cuando tú abres una aplicación o cuando cierras una aplicación se hacen animaciones, entonces con esto pues se van a quitar. Entonces esto va a liberar mucho espacio en la memoria RAM y el celular va a rendir un poco mejor. En las 3 le ponemos desactivado. Otra opción que podemos activar es forzar aceleración de GPU. Esto hace que el dispositivo vaya un poco mejor. En el apartado de aplicaciones yo aquí activo esta opción porque me parece que funciona muy bien y se llama interrumpir actividades. Esto lo que hace es que cuando tú te sales de una aplicación se borra todo lo que estabas haciendo ahí, entonces no se queda como ejecutándose en segundo plano, entre comillas. Pero para evitar que se ejecuten en segundo plano, lo que pueden hacer es ingresar a límite de procesos en segundo plano y lo ponen en no hay procesos en segundo plano. Esto lo que hace es cerrar las aplicaciones para evitar que sigan consumiendo recursos en segundo plano. Yo siento que me funciona muy bien. Y otra opción bastante interesante, y esa la vi hace poco, es que si se van a tamaño de memoria intermedia de registrador, bueno, así me aparece aquí, búsquenlo más o menos, les aparece por defecto 256 kilobytes, pero ustedes lo van a poner al máximo. En mi caso se permite 16 megabytes, entonces lo tengo ahí. Esto lo que hace es hacer que el dispositivo tenga un espacio más amplio para manejar los recursos, o así lo entendí, pero hace que funcione mucho mejor. Entonces actívenlo, pónganlo al máximo y prueben a ver qué tal les funciona. Esto sería más o menos todo lo que pueden hacer aquí en opciones de desarrollador y lo que sé.
Seguramente hay otras opciones que puedes mover, pero yo no tengo conocimiento de esto, entonces no les recomiendo que lo hagan porque pueden afectar de manera negativa el rendimiento de su teléfono. Y bueno gente, esto es lo que podrían hacer en el celular para que les funcione mucho mejor, les vaya un poco más fluido, tengan más memoria RAM de donde agarrar al momento en el que jueguen. Entonces pruébenlo, muévanlo a ver qué tal les funciona. A mí me funciona muy bien, como les digo, en mi dispositivo muchas veces se bajan los FPS, pero cuando hago todas estas cosas que les digo, el juego me va un poco más fluido. Obviamente el juego también está muy mal optimizado, entonces a veces uno le echa la culpa simplemente al dispositivo que tiene, dice que es una mierda, pero es que si uno se pone a ver cómo está el estado actual del juego, es que está mal optimizado. Incluso en celulares de gama alta también sufren de lagazos, o que se les cierra el juego, o que lo saca del juego, o que pantallas negras o sobrecalentamiento. Entonces sí, o sea, esto no es únicamente y exclusivamente de celulares de gama baja, esto también le pasa a celulares de gama alta, y esto es porque el juego está mal optimizado. Pero bueno, esto es como para que lo tengan en cuenta, es por parte y parte. Dispositivos malos con mala optimización, pues es una mierda. Y bueno gente, esto sería lo que pueden hacer en el celular para que les vaya un poco mejor y tengan mucho más espacio. Sin embargo, esto no se acaba acá, ya que pueden hacer otro tipo de cosas en el juego para que les vaya también mucho mejor. Y bueno, aquí para empezar, yo les recomiendo que cuando haya actualizaciones grandes que vengan desde Google Play, que por lo general estas son actualizaciones que vienen cada vez que se reinicia los rangos, borren todos los datos del juego, es decir, desinstalen el juego como tal y borren todo, carpetas, etcétera, etcétera, para que puedan hacer una actualización limpia del juego. O sea, va a ser una descarga, no una actualización, sino una descarga, pero va a ser limpia. Entonces yo siento que esto a veces funciona. De todas maneras van a tener que descargar mapas y skins y todo, entonces da exactamente igual, simplemente que van a tener una actualización limpia, así de simple. Y esto les va a servir también para ahorrar espacio. Ahora que actualmente puedes evitar descargar algunos mapas, cada mega que se puedan ahorrar en esto les va a servir muchísimo. Entonces en este caso lo primero es que instalen el juego desde cero, y cuando empiecen a descargar los mapas, cancelenlos todos y también cancelen la descarga de skins de personaje y de skins de arma. Si ustedes cancelan estas descargas, y si no las descargan obviamente, se van a ahorrar cerca de 2-3 gigas de espacio. Esto es bastante, y estamos hablando solamente de skins. Obviamente van a jugar y van a ver la skin base, que es de bot, entonces digamos que en este aspecto es negativo, pero pues, a ver, están sacrificando gráficos por rendimiento y por espacio. Entonces yo les recomiendo que no descarguen estas skins porque se van a ahorrar muchísimo espacio, y además el juego les va a ir un poquito mejor. Y como les decía, actualmente pueden saltarse la descarga de algunos mapas. Dependiendo de qué modos jueguen ustedes, pues pueden saltarse algunos mapas. En mi caso yo solamente juego dominio y punto caliente, así que yo puedo saltarme la descarga de estos mapas, y estas ya son algunas megas que me ahorro de espacio. En mi caso mi dispositivo tiene 64, puedo descargarlas todas. Sin embargo yo lo veo innecesario, además que ese espacio me sirve para un gameplay o alguna vaina, entonces yo lo tengo ahí disponible. Si tienen poquito espacio, pues mejor, no descarguen esto para que tengan espacio suficiente y puedan jugar. Estas skins igual se les van a descargar automáticamente cuando ustedes abran estas skins. Bueno, por ejemplo, los skins de personaje. Si tú vas a buscar un personaje para equipártelo, seguramente al abrir la pestaña de los personajes, estos se van a empezar a descargar solos. Y así mismo pasa con las armas. Cuando tú te metes a un arma y quieres cambiarle la skin, pues esta skin se va a descargar y las otras también. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y si no es necesario que abran o que se cambien la skin, pues no lo hagan. Otra opción a tener en cuenta, y esto es básico, es que jueguen siempre con gráficos bajos y FPS altos. Esto obviamente reduce la calidad gráfica, pero tampoco es algo grave. Lo bonito de este juego es que sus gráficos son muy buenos incluso estando en bajos, entonces digamos que no es mucho lo que se pierden, ya es cuestión de estética. Y los FPS altos es para que puedan jugar de una manera más fluida. Y bueno, aquí dentro del juego la verdad no hay mucho que hacer, simplemente son estas opciones como para que ahorren espacio y puedan jugar un poquito más fluido. Y como les digo, si ya hicieron todo lo anterior, seguramente el juego les va a ir mucho mejor. Ahora bien, otras cosas que pueden tener en cuenta y que yo no mencioné antes es, por ejemplo, desactivar las notificaciones de algunas aplicaciones. Esto lo pueden hacer directamente desde la aplicación o desde los ajustes, o simplemente pueden poner el modo no molestar, o si tienen en sus dispositivos el modo juego o alguna aplicación que les sirva para esto,
pues actívenla, así no van a tener interrupciones ni tampoco problemas de RAM, ya que el celular no va a estar pendiente de estas notificaciones y va a enfocarse únicamente a ofrecerle el mejor rendimiento al juego. También procuren siempre jugar con la batería completamente cargada, porque hay dispositivos que cuando tienen batería baja funcionan un poco más lento, y obviamente para evitar sobrecalentamiento pues no jueguen mientras están cargando el celular. Es sentido común, pero pues igual, también es de sentido común jugar con audífonos, pero hay gente que no lo hace. Y bueno gente, este video ya quedó extremadamente largo, pero yo siento que toqué todos los tips y consejos que seguramente les van a servir para que este juego les vaya mucho mejor, con mejor rendimiento, y también para que ahorren muchísimo espacio, que en serio este juego cada vez pesa más y más y más y está cada vez peor optimizado. Como les decía al comienzo, esto no son soluciones mágicas, puede que a algunas personas les funcione, a otras no, entonces por favor yo no quiero que me culpen a mí porque no les sirvió. Vuelvo y repito, si se quieren quejar de alguien, vayan y se quejan con Activision o vayan y se quejan con el fabricante de su celular, pero no conmigo. Yo aquí solamente vine a ayudarles y nada más. Espero que este video les haya gustado muchísimo y sobre todo que les haya servido. A mí me sirve hacer estas cosas, espero que a ustedes también les funcione bien, porque este es un juego muy bonito, muy interesante, y pues lamentablemente hay gente que ya no lo puede jugar. Entonces si de alguna manera esto les sirve para que puedan más o menos jugarlo decentemente, pues mejor. Si no, pues bueno, F por ustedes, F también por mí, porque en unos meses seguramente ya no voy a poder jugar en este dispositivo. También si ustedes conocen algún tip, truco o consejo que les sirva para jugar mejor a COD Mobile y que yo no haya mencionado acá, por favor coméntenlo abajo y ayudémonos entre todos para que podamos tener un juego decente. Por favor dejen su like, comenten, compartan por todas partes y suscríbanse al canal si no lo están. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba un video. Esto sería todo de mi parte, yo les mando un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente video.